dance? Would you say yes? Bueno, muy bien, estamos acá con Maximiliano Postigo, un empresario que vive hace más de 20 años en China. Ahora Maxi nos va a contar un poco más sobre su historia y está acá para contarnos cómo es esto de hacer negocios en China y con China y cómo como latinos podemos capitalizar muchas de las ventajas competitivas que tenemos para poder llevar adelante esta hazaña. Maxi, bienvenido, muchas gracias por el ratito. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá en la casa de Naden y poder intercambiar ideas y poder comunicar un poco lo que estamos viviendo. Los empresarios, como me pasa a mí, argentino, que por razones de trabajo fui allá hace más de 25 años la primera vez, a hacer un proyecto a Shanghái y luego fui encontrando un camino y en el 2004 finalmente me mudé. Espectacular. Sí, es interesante. Un plan de vida distinto. Sí, fue una experiencia compleja al principio. China, yo siempre digo, es un lugar en donde realmente estoy muy agradecido y muy contento con todo lo que ha sucedido. Formé una familia, tengo 2 chicos, Max 11, Lili con 9 años y realmente el día a día es un día a día como en cualquier lugar del mundo en donde uno va a tener que resolver problemas. Uno tiene que enfrentarse a cuestiones que tienen que ver con no solo la complejidad del mercado, sino hoy en día la interacción que hay a nivel internacional, porque estamos viendo justamente que hace menos de 24 horas se anunció en Suiza que las negociaciones llegaron a buen puerto y al final los Estados Unidos y China negociaron en reducir las tarifas que habían aumentado a 125 por un lado y 133 por el otro, a 10 de cada lado en total. Es algo que en muchos ámbitos lo veníamos hablando, era una de las alternativas, probablemente la más probable. ¿Y por qué? Porque hoy en día el mundo está interconectado tanto que no estamos en una guerra fría, como a veces se comenta o se cree, en donde dicen, no, bueno, hay una batalla comercial. Le digo, no es tan así. No es tan así porque en la Guerra Fría no había vuelos. En la Guerra Fría no teníamos interconexión, no teníamos comercio, no teníamos productos que iban de un lugar al otro del mundo. Hoy, en el 2025, sí los tenemos. Hoy, en el 2025, las decisiones que se toman de un lugar del planeta pueden tener un efecto muchísimo más grande de lo esperado del otro lugar del planeta. Y Latinoamérica es uno de los grandes mercados en donde las empresas chinas están viendo la posibilidad de colocar productos y a su vez de comprar materias primas. Totalmente, creo que el beneficio puede ser para los dos lados, ¿no? O sea, multilateral y claramente cómo atravesemos estas realidades macro que de alguna manera nos pegan a todos, estos aranceles cruzados que en definitiva terminan trayendo problemas, nos van a definir las reglas de juego para poder trabajar y poder hacer crecer sobre todo nuestros mercados hacia China, que es lo que nos interesa como socios comerciales bidireccionales, como decías recién. Totalmente. Aparte hay que tener en cuenta hoy lo que veníamos diciendo de la interconexión que hay en el mundo y puntualmente algunos casos, como nos pasa, ejemplos en Latinoamérica de el crecimiento de estas relaciones. Si tenemos en cuenta los números en general, hace 30 a 35 años el 1% del comercio que pasaba por Latinoamérica tenía que ver con China. Hoy ese número es por arriba del 30%. Y ahí hay que interconectar con lo que tiene China, que China vivió la migración desde centros rurales a centros urbanos más grande de la historia de la humanidad. En menos de 20 años se generaron lo que se generó una clase media, una clase social media, una clase pujante, una clase con muchas ganas de comprar productos, muchas ganas de consumir, que es de 500 a 600 millones de habitantes, dependiendo cómo sean los cálculos. Y justamente los productos latinoamericanos, obviamente Argentina, como uno de los principales países, pero también Brasil, también Chile, también Perú, también Bolivia, Colombia, Venezuela, México, todos los países de la región tienen el mercado chino como uno de los mercados más interesantes para sus productos. Como decimos, ¿no? Desde Occidente, desde Latinoamérica a China, lo que hacemos es colocar
más que nada materias primas y otro tipo de productos como pueden ser carne, pollo, langostinos, frutas secas. Ahora estamos peleando para que la ciruela de Mendoza pueda tener lugar. Pero por otro lado, de minerales, no olvidemos los minerales, obviamente, el pescado también. Por otro lado, lo que hacemos desde China a Latinoamérica es comprar bienes de capital, comprar tecnología, comprar productos que tengan que ver con la necesidad de las empresas pymes de Latinoamérica de crecer. Hay algo que hay que tener en cuenta. La economía china hace unos años se basaba en el crecimiento porque exportaba manufacturas con un valor agregado relativamente bajo. Hoy no. Hoy las tasas que antes eran del 10 ahora bajan al 5% y muchos dicen, está cayendo la economía. No, cuidado, la estructura de la economía china cambió. Hoy crece al 5%, pero por otro lado, ¿por qué? Porque hoy crece sosteniéndose en el consumo de la clase media. Entonces, si pensamos en esto, vemos claramente que el foco y el eje tiene que ver con esto. Los chinos tienen lo que se llama plan quinquenal, que es un plan en donde cada 5 años, estamos por el 14º ahora terminándolo y vamos a tener en breve el 15º plan quinquenal. Cada 5 años la economía se planifica. Obviamente luego puede haber ajustes o cambios que se van haciendo, pero con esto es importante, porque si nosotros no queremos hacer algo con China, bien sea de IMPO, de EXPO o eventualmente establecernos. Recientemente un frigorífico brasilero compró un frigorífico local en China, algo que hace unos años era impensado. Y los números no son números estratosféricos, son números reales con 38 millones de dólares con el compromiso de invertir 45 más en el plazo de 5 años para reacondicionarlo y para ampliar la capacidad de producción. Entonces fíjense que hoy esta interconexión que se está dando es algo real, no es algo que está solamente en los libros y algo que es teórico. El día a día genera estos cambios. Para agregar a este comentario que yo estoy haciendo, tenemos en cuenta lo que son la participación en ferias o actividades que yo llamo de presenciales, actividades de poder ver lo que está sucediendo. ¿Por qué digo esto? Hace poco, hace menos de 2 semanas, acabó la Feria de Cantón, la edición 137, con más de 200.000 visitantes del exterior, a los que se agregan una gran cantidad de visitantes locales chinos. Y ahí en esa feria se pudo ver, es una vidriera en donde China le muestra al mundo lo que tiene para ofrecer y lo que tiene para vender. Y del otro lado, lo que va a suceder en breve son las ferias como la CIAL de alimentos. Correcto. Y más a fin de año la feria que es la China Import Expo Exhibition, ahí en Shanghai, del 5 al 10 de noviembre. Así que, como digo, vemos que la conexión y la participación que hay entre los dos mercados es muy grande. Excelente. Bueno, nos diste un review súper general de cuáles son las oportunidades que vemos entre la región y China, y claramente tenemos las posibilidades abiertas a comenzar a explorar esos mercados que, como tal cual dijiste, ya no están en los libros, sino que son una realidad. Bueno, para vos una realidad hace 25 años, pero claramente son tremendamente importantes e interesantes. Bueno, Maximiliano contándonos un poco su experiencia y lo que ha vivido en estos años que lleva de trayectoria, y sobre todo haciendo énfasis en esta transición, en esta metamorfosis que vimos en la composición de la generación de productos para el mercado chino, comenzando al principio con un mercado primariamente exportador y hoy, gracias al resultado de ese mercado exportador, con una clase media emergente que claramente comienza a ser muy interesante. En el caso de los latinos, como potencial público para la exportación, ya lo veíamos de principalmente materias primas, alimentos y demás. Muchas gracias.